El Coliseo no debería existir. No con la tecnología que Roma tenía en el siglo I. No con la precisión arquitectónica que exige una estructura de ese tamaño. Y sobre todo, no con la velocidad en la que fue levantado. Su construcción es uno de los mayores enigmas de ingeniería del mundo antiguo. Para entender los secretos del Coliseo, primero hay que entender por qué nació. Estamos en el año 70 después de Cristo. Roma acaba de salir de una guerra civil. El antiguo linaje de emperadores se ha derrumbado y la ciudad necesita estabilidad. El pueblo desconfía del poder, los soldados están divididos y la economía está fracturada. En ese contexto aparece Vespasiano, fundador de la nueva dinastía Flavia, y entiende algo crucial. Roma necesita un símbolo, algo tan grande, tan monumental, que devuelva al pueblo la sensación de orden y fuerza. Ese símbolo sería el Coliseo. El lugar elegido ya era un mensaje político. Allí estaba el lago artificial privado de Nerón, el emperador más odiado de su tiempo. Vespasiano ordenó drenarlo por completo y convertir ese espacio, antes reservado a un solo hombre, en un regalo público para toda Roma. El mensaje era claro. Donde antes había lujo imperial, ahora habría entretenimiento para todos. Lo sorprendente es la velocidad de la construcción. En tan solo 8 años, se levantó una estructura de más de 50 metros de altura, con 80 accesos, múltiples niveles, una red interna de pasillos, escaleras y arcos entrelazados. Para ello se usaron más de 100.000 metros cúbicos de travertino. Cada bloque pesaba varias toneladas. Y todo fue transportado desde las canteras de Tívoli, sin maquinaria moderna. ¿Cómo lo hicieron? Con grúas de contrapeso, andamios de madera gigantes, cuadrillas organizadas de canteros y una coordinación casi militar. Miles de trabajadores, esclavos, ingenieros y artesanos operaban día y noche. La clave fue un sistema modular. Repetir la misma combinación de arcos y pilares en todo el perímetro. Esa repetición aceleró la obra y garantizó una resistencia extraordinaria. Por eso el Coliseo sigue en pie 2000 años después. Pero el verdadero secreto del Coliseo no está en su exterior. Está en cómo funcionaba. Desde el principio, se diseñó como una máquina de control social. Cada entrada estaba asignada a un tipo de ciudadano. Desde los senadores en primera fila hasta las clases más pobres en lo alto. El flujo de personas era perfecto. 50.000 espectadores podían entrar o salir en pocos minutos. Nada similar existió en ningún otro lugar del mundo antiguo. Sin embargo, lo más impresionante estaba escondido bajo la arena. Un sistema subterráneo que transformaba el Coliseo en un escenario vivo. Allí se movían animales salvajes, gladiadores, decorados gigantes, trampillas y ascensores operados únicamente con fuerza humana. Era ingeniería avanzada camuflada bajo un espectáculo sangriento. Y aquí está el gancho para el espectador. Lo que el público veía era solo la superficie. El verdadero Coliseo estaba debajo. Un laberinto secreto donde se decidía el ritmo, la tensión y el impacto de cada combate. Una maquinaria que hacía que Roma pareciera todopoderosa. En la siguiente parte, entramos en ese mundo oculto, los túneles, los mecanismos, los ascensores y los secretos del hipogeo. Allí es donde empezaba la magia, y también donde comenzaba la verdadera historia del Coliseo. Si el Coliseo impresionaba por fuera, lo que ocurría debajo de la arena era aún más sorprendente. El público veía un combate, una lucha, un espectáculo sangriento. Pero bajo sus pies existía un mundo completamente diferente, el hipogeo. Un laberinto subterráneo que funcionaba como la maquinaria secreta del anfiteatro. Allí se decidía la velocidad de las escenas, los movimientos de los gladiadores, las apariciones inesperadas y el impacto visual que dejaba al público sin aliento. El hipogeo estaba compuesto por 2 niveles principales de túneles, pasillos estrechos, jaulas, plataformas, montacargas y habitaciones de preparación. Nada de esto se veía desde arriba. Lo único visible era la arena, perfectamente lisa, como si no hubiera nada debajo. Pero bajo esa superficie había cientos de mecanismos funcionando al mismo tiempo,
Lo más impresionante eran los ascensores de madera. Estos elevadores, impulsados únicamente por fuerza humana, podían levantar animales enormes: leones, osos, panteras e incluso rinocerontes. Funcionaban mediante poleas y contrapesos manejados por grupos de esclavos entrenados. Al tirar de las cuerdas con precisión, la plataforma ascendía y se abría justo en el momento exacto. Para el público, parecía magia. Un animal aparecía de repente de la nada. Había más de 30 trampillas distribuidas por la arena, cada una conectada a un mecanismo distinto. Algunas se usaban para animales, otras para gladiadores, otras para escenografías, y otras para crear efectos sorpresa. Esto permitía que el Coliseo cambiara de escena en segundos, como si fuera un teatro gigante. Un combate podía pasar de una lucha individual a una cacería, de un duelo a un enfrentamiento masivo, sin que el público entendiera cómo se lograba tanto movimiento. El hipogeo también era un espacio de tensión constante. Los gladiadores esperaban allí, escuchando el rugido del público encima de sus cabezas. Podían oír cómo se abrían las trampillas, cómo se movían las cuerdas y cómo los animales golpeaban las jaulas. En esos pasillos oscuros, iluminados solo por antorchas, se vivía un ambiente completamente diferente al del espectáculo. Era el lado real del Coliseo. Sudor, nervios, miedo y disciplina. Pero lo más sorprendente es que, antes de que el hipogeo existiera, el Coliseo podía incluso inundarse para recrear batallas navales. Con el tiempo, esta práctica se abandonó para dar paso a los túneles y mecanismos subterráneos. El anfiteatro evolucionó de un escenario acuático a una máquina teatral avanzada. Los romanos diseñaron el hipogeo como si fuera una obra de ingeniería moderna. Tenían puertas que se abrían simultáneamente, caminos que permitían mover animales sin que se cruzaran, y sistemas de elevación capaces de cambiar completamente la escena en menos de un minuto. Nada en el mundo antiguo se le parecía. Y aquí viene el detalle que mantiene la atención del espectador. Aunque hoy se pueden ver los túneles desde arriba, solo una pequeña parte ha sobrevivido. La mayoría de los mecanismos originales desapareció hace siglos. Lo que queda no es la versión completa. Es apenas una sombra, una pista de lo que fue una de las máquinas de entretenimiento más complejas de la historia. En la siguiente parte, entramos en el espectáculo, la violencia, los animales, los gladiadores y los datos que mucha gente desconoce. Allí veremos por qué el Coliseo fue el escenario más brutal y más influyente del mundo antiguo. El Coliseo no era un simple lugar de entretenimiento. Era un instrumento político, un mecanismo diseñado para controlar emociones, demostrar poder y mantener al pueblo bajo el dominio del emperador. Lo que ocurría dentro de la arena definía reputaciones, encendía pasiones y cementaba la imagen de Roma como dueña del mundo. Pero detrás de esa grandeza, la realidad era mucho más oscura. En sus mejores años, el Coliseo podía reunir a más de 50.000 espectadores. Eran ciudadanos de todas las clases sociales, organizados en secciones estrictamente controladas. Desde los senadores en la primera fila, hasta los esclavos y pobres en los niveles superiores. La distribución no era casual. El Coliseo mostraba, de forma visual, el orden jerárquico de la sociedad romana. Solo entrar allí recordaba a cada persona cuál era su lugar. El espectáculo comenzaba temprano y duraba todo el día. Al amanecer, se realizaban las cacerías. Se abrían las trampillas y aparecían animales traídos de todos los rincones del imperio. Leones del norte de África, osos de Siria, tigres de la India, rinocerontes, panteras y hasta avestruces. Para sorprender al público, los romanos diseñaban escenas elaboradas. Los animales excedían lo imaginable para un ciudadano común que jamás había salido de su ciudad. Ver un tigre por primera vez podía provocar un silencio absoluto en el Coliseo. Roma quería mostrar que dominaba no solo tierras, sino criaturas salvajes. Durante estas cacerías podían morir miles de animales en un solo festival. Hay registros de jornadas en las que murieron más de 9.000 criaturas. Algunas especies desaparecieron por completo del Mediterráneo, debido a la demanda para los juegos. Desde un punto de vista científico,
Estos espectáculos alteraron ecosistemas enteros, sin que los romanos fueran conscientes del impacto que estaban causando. A media mañana comenzaban las ejecuciones públicas. Este era el lado más cruel del Coliseo. Los condenados eran sometidos a castigos que mezclaban violencia y teatralidad. No se buscaba solo matar. Se buscaba generar impacto emocional. Algunos eran lanzados a las fieras. Otros eran obligados a interpretar escenas mitológicas en las que su muerte formaba parte del espectáculo. No existía piedad. La muerte era parte de la narrativa política. Después llegaba el momento más esperado: los gladiadores. A diferencia de la imagen popular, los gladiadores no siempre luchaban a muerte. Eran un recurso valioso y costoso. Su entrenamiento llevaba años. Su alimentación y cuidados eran atendidos por especialistas. La mayoría de los combates terminaban con rendición, no con muerte. Solo en ocasiones especiales se permitía que uno de los combatientes muriera en la arena. Pero cuando eso ocurría, el impacto era enorme. Los gladiadores eran estrellas. Algunos conseguían fama, seguidores y hasta patrocinadores. El público tenía favoritos. Se hacían apuestas. Se vendían figurillas. Incluso existían grafitis con sus nombres escritos en las paredes de Roma. La cultura del espectáculo estaba completamente integrada en la vida social. El emperador tenía un papel fundamental en estos combates. Con un solo gesto podía decidir el destino de un gladiador derrotado. Y ese gesto, aunque se simplifique en las películas, era una herramienta política. Cuando el emperador perdonaba la vida, parecía compasivo. Cuando ordenaba la ejecución recordaba su poder absoluto. Pero el Coliseo no era solo violencia. También era una demostración de ingeniería. A veces la arena podía transformarse en un bosque, o podía llenarse de accesorios gigantes que simulaban ciudades, templos y montañas. Y aunque las batallas navales fueron poco frecuentes, Roma logró recrear mares artificiales dentro del anfiteatro durante sus primeros años. Lo que lograba el Coliseo era más que entretenimiento. Creaba unidad, generaba discusión, moldeaba la percepción del pueblo sobre el imperio, convertía la violencia en un instrumento de Estado, y cada espectáculo dejaba claro un mensaje. Roma era poderosa, porque podía controlar la vida y la muerte delante de miles de personas sin perder el orden. En la próxima parte, veremos el final del Coliseo, sus terremotos, su abandono, los saqueos, y cómo la estructura que una vez definió el poder de Roma terminó convertida en una ruina monumental. El Coliseo, que durante siglos representó el poder absoluto de Roma, no cayó por un único desastre. Su final fue lento, acumulado, silencioso. El anfiteatro que había sido el corazón del mayor imperio del mundo se fue apagando a medida que Roma cambiaba. No colapsó por un único incendio. Se deterioró por una suma de abandono, catástrofes naturales y decisiones humanas que lo transformaron para siempre. El primer golpe serio llegó en el siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente comenzó a fracturarse. Las invasiones germánicas, la crisis económica y la pérdida de territorios dejaron a Roma en una situación crítica. Mantener el Coliseo en funcionamiento requería dinero, personal, animales y seguridad. Cada año era más difícil sostener los espectáculos. Poco a poco, se fueron reduciendo hasta desaparecer por completo. En el siglo VI, llegó un terremoto que dañó partes importantes de la estructura. Aunque no lo destruyó, debilitó las bases y abrió grietas que nunca se repararon. Roma, en ese momento, ya no tenía la capacidad administrativa ni los recursos económicos para mantener la gigantesca maquinaria del Coliseo. El edificio fue abandonado progresivamente. La arena dejó de limpiarse. Las gradas se cubrieron de maleza. Los pasillos oscurecidos se llenaron de polvo y restos. Con el paso del tiempo, el Coliseo dejó de ser un anfiteatro y empezó a convertirse en algo muy diferente. En la Edad Media, se utilizó como cantera. Sus bloques de travertino fueron extraídos para construir palacios, iglesias y fortificaciones. Gran parte de la Basílica de San Pedro, que hoy se levanta en el Vaticano, está formada con piedra tomada del Coliseo. La Roma cristiana aprovechó sus materiales sin pensar en su valor histórico. Durante siglos,
El Coliseo fue también un refugio improvisado. Hubo familias que vivieron dentro de sus pasillos. Hubo talleres, almacenes e incluso pequeñas viviendas formadas entre las ruinas. El anfiteatro, que una vez fue símbolo del emperador, se convirtió en un barrio informal. Las huellas de ese uso pueden verse todavía en los muros interiores. Los terremotos volvieron a golpear en el siglo XI, y sobre todo, en el siglo XIV. Ese último sismo provocó el derrumbe de la parte sur del edificio. La forma asimétrica que hoy conocemos es el resultado de ese colapso. La estructura no fue reparada. El Imperio Romano había desaparecido hacía mucho. Roma ya no tenía los medios, ni la intención de reconstruirla. Fue recién en el siglo XVII cuando el Coliseo comenzó a percibirse como un monumento histórico que debía conservarse. La Iglesia Católica declaró el anfiteatro como un lugar sagrado en homenaje a los cristianos que, según la tradición, murieron allí. A partir de entonces, se iniciaron esfuerzos para evitar que se desmoronara por completo. Pero lo que se había perdido era irrecuperable. Hoy, el Coliseo es una ruina monumental. Pero incluso en ruinas, sigue impresionando. Su tamaño, su estructura, su precisión arquitectónica y su historia continúan atrayendo a millones de personas cada año. Lo que queda es solo un fragmento de lo que fue. Sin embargo, ese fragmento es suficiente para entender la grandeza y la brutalidad del mundo romano. El Coliseo sobrevivió a imperios, guerras, terremotos y saqueos. Y aunque perdió su función original, se convirtió en algo aún más poderoso. Un recordatorio físico de lo que Roma fue capaz de construir, destruir y transformar. Un símbolo del tiempo, de la historia y de la fragilidad de incluso las mayores obras humanas. Este fue el final del Coliseo. O mejor dicho, es el comienzo de lo que hoy podemos contemplar. Un testimonio silencioso del mundo antiguo, de sus ingenieros, de sus gladiadores y de su obsesión por el poder.